Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el Hotel Aba, Palacio de Arizón, en Sanlúcar de Barrameda. Nos hemos trasladado para hablar con el diputado por la provincia de Cádiz en el Parlamento de Andalucía, Sergio Romero. Repetimos por segunda vez, tomándonos un cafelito en este lugar emblemático de Sanlúcar, y para mí es un placer poder charlar unos minutos contigo. Pues sí, efectivamente, para mí también lo es, porque como tú bien dices, hace ya algún tiempo que tuvimos esa entrevista también muy afectiva, muy agradable, y volvernos a encontrar en este sitio tan maravilloso como es este Hotel Aba, Palacio de Arizón, en mi ciudad, en Sanlúcar de Barrameda, pues para mí evidentemente es un placer y un orgullo estar con vosotros, ¿no? Sergio, han pasado 2 años de aquella primera vez ante los medios de comunicación, esa entrevista que mantuvimos. Han pasado muchísimas cosas, muchísimo trabajo, muchísimas propuestas, todas en beneficio de los ciudadanos, no solo de Andalucía, sino también de la provincia de Cádiz. A ello te dedicas. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde aquel entonces hasta ahora? Bueno, pues ha cambiado muchísimo, como cualquiera se puede imaginar, ¿no? La verdad es que cuando tuvimos esa entrevista hace ya 2 años y medio largo, fue porque, como todos sabemos, pues la señora Díaz, Susana Díaz, pues adelantó unas elecciones de forma precipitada, y Ciudadanos dio el paso con valentía de presentarse a esas elecciones autonómicas para empezar a dar ese primer impulso al cambio sensato que por aquel entonces llamábamos nosotros a la apuesta de Ciudadanos, ¿no? Nosotros llegamos con mucha humildad, llegamos sin complejo ninguno, sabiendo que se podían hacer las cosas de otra manera. Como digo, nuestro lema era el cambio sensato, y después de 2 años y medio, efectivamente, que como digo, llegamos con mucho por hacer y con mucho por conocer, pues después de 2 años y medio estamos muy satisfechos, porque estamos comprobando y estamos demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera, incluso estando en la oposición, ¿no? Decíamos eso del cambio sensato, y yo creo que se está consiguiendo por parte de Ciudadanos, porque por una parte estamos planteando y hemos traído estabilidad a Andalucía, y como tú bien sabes, pues hoy en día es algo muy importante. Se está demostrando que la estabilidad política es fundamental para cualquier cuestión, ¿no? Y por otra parte estamos planteando y haciendo realidad esa serie de medidas y de cambios para que las cosas vayan mejor para todos los andaluces, ¿no? Fue unas elecciones casi muy precipitadas, como bien nos comentaba la señora Susana Díaz. De la noche a la mañana decía que convocaba unas elecciones. Ciudadanos se presentaba, como decía, sin complejo ninguno, pero oye, con un respaldo de la ciudadanía bastante amplio, y eso es algo que ha calado en la sociedad. ¿Quién se iba a pensar que una formación que había aterrizado hacía poquito en la comunidad andaluza iba a conseguir tantos adeptos? Pues sí, la verdad es que contra todo pronóstico, como se suele decir, yo en esa entrevista que hicimos hace 2 años y medio era el candidato de Ciudadanos, no sabíamos si íbamos a entrar, y entramos con fuerza con 9 diputados. Es cierto que 9 diputados no llegan ni al 10% de los 109 que conforman todo el arco parlamentario. Pero sí que es cierto que lo que trajo de nuevo Ciudadanos a la política es que se podía ser útil, si se quiere, ¿no? Si se tiene ese propósito, ¿no? Y nosotros lo que hicimos de novedoso respecto a todo lo que se venía haciendo en política en Andalucía, que como todos sabemos, pues lleva gobernando el Partido Socialista durante 35 años, lo que nosotros introdujimos como algo novedoso fue el dialogar. El hecho de que tú estés en la oposición no significa que te tengas que cerrar en banda y no puedas plantear nada de negociación ni de diálogo con nadie, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, vamos a ser valientes, vamos a hacer las cosas de otra manera. Quizá haya mucha gente que no lo comprenda, pero quizás sea la forma de empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y nosotros, desde esa humildad, como decía antes, empezamos a hablar con el Partido Socialista. Le dijimos, mira, tú eres la lista más votada, tú eres la persona más votada, pero vas a tener que firmar con nosotros, te vamos a tener que hacer firmar una serie de medidas para empezar ese cambio que decíamos en Andalucía, si quieres contar con nuestro apoyo, ¿no? Lo firmó, evidentemente, porque ya no tenían mayoría, ya no tenían rodillo parlamentarios, sino que tenían que también prestarse a ese diálogo, y a partir de ahí nosotros aprovechamos esa oportunidad de hacer una oposición diferente
Responsable, evidentemente, porque hasta ahora quien ha estado en la oposición no ha conseguido nada, pero sabíamos que con esa utilidad y esa responsabilidad se podían conseguir muchas cosas, como decimos, ¿no? Por lo tanto, después de 2 años y medio ya no hay imputados por corrupción política en el Parlamento de Andalucía. Se han aumentado los presupuestos en materias sociales de una forma bastante importante, en educación, en sanidad, en políticas sociales, en atención temprana, en universidades, en justicia. Y lo que estamos haciendo especialmente más importante y más hincapié es en la fiscalidad, porque Andalucía representaba no solamente para los andaluces, sino para todos los inversores, para los empresarios, para los autónomos, para todas las pymes, para toda la persona que quiera crear negocio y riqueza en Andalucía. Pues Andalucía representaba un obstáculo en sí mismo, ¿no? Porque la fiscalidad evidentemente tenía asfixiado a todo el mundo, ¿no? Y queríamos revertir esa situación para que se pudiera pues empezar a crear empleo, que es lo que creo que tenemos que hacer todos, ¿no? Luchar contra ese desempleo. Por lo tanto, después de 2 años y medio, también para los gaditanos, evidentemente, porque hay muchos autónomos, hay muchos usuarios de la sanidad, hay mucha gente que hereda, por ejemplo, también en Cádiz, y evidentemente esos cambios fiscales lo están ahora siendo, digamos, beneficiados todos los gaditanos. Por lo tanto, esa es la línea, el hecho de ser exigente, de arrimar el hombro, de dialogar, pero desde luego no calenta el escaño como llevan otros haciendo tanto tiempo, ¿no? Porque hay que recordar a la ciudadanía que Ciudadanos, la formación naranja, le ha dado la llave, ¿no? Ha sido esa muleta al Partido Socialista, pero no está gobernando junto a ellos. Eso también hay que puntualizarlo. Sí, no hay ningún pacto de gobierno, meramente que el de firmar una serie de pautas para poder dar ciertos apoyos en ciertas ocasiones. Sí, la verdad es que nosotros hemos tenido que ir eliminando ese estigma o ese estereotipo de que nosotros estábamos gobernando con el Partido Socialista, y efectivamente, como tú dices, nosotros no estamos ostentando ningún sillón ni ningún cargo en el gobierno de la Junta de Andalucía, todo lo contrario. Nosotros nos mantenemos con limpieza y sin mochila en la oposición, ¿no? Pero insisto, yo creo que quizá porque no se había hecho antes, es algo que no terminaba de entender los andaluces. Ahora, después de 2 años y medio, ya lo saben, nosotros no estamos gobernando, no quisimos ningún sillón. Es difícil de entender, ¿verdad? Porque a cambio de dar ese apoyo, no ostentar absolutamente ningún cargo. Sí, es difícil de entender, pero porque en España, en lo que llevamos de democracia, pues no se estaba haciendo esa política de pacto, esa política de acuerdo, esa política de ser una oposición útil y de llegar al diálogo y a los acuerdos. Sin embargo, ahora que también lo hicimos a nivel nacional, lo hemos hecho en la Comunidad de Madrid, se ha hecho en Murcia, los españoles y por ende también los andaluces están entendiendo que sí se podían hacer las cosas de otra forma. Por lo tanto, yo creo que ese es el matiz y esa es la novedad que incorpora Ciudadanos y que, bueno, pues que está dando resultados, ¿no? Porque si no, pues no hubiera conseguido el Partido Popular, por mucho que haya hecho campaña de marketing, no hubiera conseguido que las gerencias ya pasen a la historia, ¿no? Yo creo que se está haciendo una política responsable, seria, con mucho sentido común, sin brindis al sol, sin hacer ese postureo político al que estábamos acostumbrados, y yo creo que ahora, con mucho trabajo, porque somos muy poquitos, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pues se están viendo los resultados y los andaluces lo están valorando, ¿no? Habéis roto moldes en todos los aspectos. ¿Cómo es la relación que mantenéis con el resto de la oposición? Llámese Partido Popular, Podemos. Bueno, la verdad es que las relaciones con los grupos parlamentarios no son malas. Es decir, nosotros, si hay algún partido que se caracteriza y se diferencia por tener la puerta abierta al diálogo, siempre ha sido Ciudadanos, tanto con el Partido Popular, como decía antes, en Madrid, con el Partido Socialista y con quien sea, ¿no? Y las relaciones no son malas, hay muchas iniciativas parlamentarias, que eso no lo sabe la gente, pero bueno, que sí hay que decirlo, que salen adelante por unanimidad y que van en beneficio de toda la ciudadanía, ¿no? Pero evidentemente también hay diferencias, ¿no? Yo creo que partidos que nos llamamos constitucionalistas, y ahora se está viendo realmente, se están retratando cada uno, ¿no? Con la postura que están tomando en el asunto del independentismo en Cataluña, pues yo creo que evidentemente
hay algunas cuestiones en las que se pueden llegar a acuerdo con todos los partidos, pero hay otras que evidentemente nosotros no vamos a pasar por el aro, ¿no? Porque nosotros, entre otras cosas, creemos que nosotros vamos a crecer dándole importancia a quien crea empleo y a quien crea riqueza, que son los empresarios. Nosotros vamos a crecer si estamos unidos y no rotos, ¿no? Y nosotros vamos a crecer con esa economía de libre mercado, que bueno, que haga que podamos mantener nuestro estado del bienestar. Pero evidentemente no es el modelo que defienden otros partidos que miran mucho más al pasado de lo que deberían, ¿no? Nosotros queremos mirar al futuro, aprender de lo que lo hacen, de lo bien que lo hacen otros países y otros territorios, y a partir de ahí pues seguir creciendo, ¿no? Sergio, ¿pensáis que esta movida que hay en Cataluña en estos momentos, que lleva muchísimos años, pero que en los últimos meses está siendo el centro de atención de todos y cada uno de los españoles, va a beneficiar a la formación de ciudadanos? Porque las últimas encuestas de CIF apuntan a que sube la formación de ciudadanos en Cataluña. ¿Esto puede prever que en otras comunidades de España pues pueda ocurrir lo mismo, que Ciudadanos pegue otro empujón hacia arriba? Bueno, yo creo que hay que mirar el beneficio no de un partido, no en este caso de Ciudadanos, sino el beneficio de los catalanes y de todos los españoles también, ¿no? Y lo que es evidente es que si, según las encuestas, ¿no?, pues el apoyo está creciendo a Ciudadanos, porque creo que es el partido que ha tenido más determinación y las cosas más claras a la hora de defender la unidad de todos los españoles y la igualdad de todos los españoles, ¿no? Yo creo que lo que se venía haciendo con el beneplácito de alguna manera de los grandes partidos históricamente, el Partido Popular y el Partido Socialista, lo que se ha ido haciendo o tramando y orquestando ha sido lo que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos tiempos, ¿no? Y se ha mirado para otro lado, ¿no? Y sin embargo Ciudadanos, que nació precisamente para luchar contra esa ola y ese crecimiento del independentismo, ¿no? Y evidentemente los ciudadanos, los catalanes, los españoles no son tontos, ¿no? Se están dando cuenta de que hay un partido que con determinación ha querido defender la igualdad de todos los catalanes, la convivencia, la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y, por supuesto, también la aplicación sin complejo de la Constitución española. Yo creo que lo que han hecho los ciudadanos es darse cuenta de que hay partidos que están en el partido jugándolo intensamente y no al 50% mirando por intereses propios. Así que yo creo que ese es el camino, el de intentar ser valiente, intentar hacer las cosas de otra manera, y después el beneficio político, digámoslo así, o electoral, viene solo. Ser valiente también es hacer política día a día con el ciudadano. Yo me quedo con unas palabras tuyas, si me permite, porque decías hace cuestión de muy pocos meses, a primeros de abril, que vuestra meta es la creación de empleo. Vuestro objetivo, una de las máximas que tenéis, es la creación de empleo. ¿Cómo marcha? Porque en Andalucía el empleo, pues es bastante escaso, y en lo que se refiere a la provincia de Cádiz, pues ya conocemos los últimos datos del paro. ¿En qué medidas se están trabajando o cómo os vais a seguir trabajando para poder, a lo mejor no finiquitar todo el paro, pero sí cada vez que haya un poquito menos? Bueno, hay que partir de la base de que la provincia de Cádiz y Andalucía no está en la situación tan delicada y tan mala en términos de paro, en términos de pobreza y de exclusión social, en términos educativos y en muchos otros índices y referencias importantes. Estamos siempre a la cola de España y a la cola de Europa. Pero eso no es por casualidad, eso no es porque, digamos, no los andaluces seamos peores que nadie, porque la historia ha querido que Andalucía sea el mártir, ¿no?, de toda Europa, ¿no? Yo creo que ahí hay un porqué y hay una forma de gestionar, hay unos partidos y hay unos políticos o una política que ha hecho que Andalucía no haya salido adelante como se merecía, ¿no?, en igualdad de condiciones con el resto, ¿no?, y que no estemos convergiendo con el resto de comunidades autónomas y de países porque no se han hecho bien las cosas. Hay que partir de la base de que hay unos culpables, digámoslo así, ¿no? Pero evidentemente nosotros no hemos llegado aquí para mirar atrás y para señalar con el dedo a quienes son los culpables, sino para intentar poner soluciones, ¿no? Gracias a Dios que no estáis haciendo lo mismo que otros partidos, que siempre están achacando, oye, tú hiciste tal, tú hiciste cual. Hombre, hay que ponerle cara a cada uno, ¿no? Y hay que retratar de alguna manera también lo que han hecho. Pero evidentemente la propuesta está antes que la protesta, ¿no?
y para nosotros siempre va a ser lo más importante. Nosotros cuando yo dije eso en abril, de que nuestro mayor enemigo es el desempleo, por lo tanto tenemos que luchar con firmeza contra él, lo que pretendimos, y por cierto tengo que decir que cuando nosotros entramos en el Parlamento de Andalucía estábamos en torno a un 32% de paro y ahora mismo en Andalucía estamos al 25% aproximadamente. Eso significa que algo también positivo estamos haciendo bien, ¿no? Evidentemente no estamos en los índices de la media española, no estamos en los índices de otras comunidades, pero poco a poco se está transformando y ahí es donde yo quería llegar. Para luchar contra el desempleo lo que tenemos que hacer es transformar Andalucía. Es que las condiciones se modifiquen, ¿no? Y que sea mucho más favorable para esa creación de empleo y que sea un empleo de calidad, ¿no? Que no sea un empleo temporal y que sea de baja calidad. ¿Qué estamos intentando nosotros? Como te decía, estamos luchando para que tengamos una financiación autonómica más justa, la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo tanto, tenga más recursos. Estamos luchando con mucha determinación para que la Junta de Andalucía esos recursos que tiene los gestione bien. Es decir, que sea mucho más eficiente. La Junta de Andalucía es absolutamente ineficiente, es muy mala gestora y por lo tanto, si tú eres mal gestor, nunca vas a poder sacar brillo de todos los recursos que tengas, por muchos que tengas. Estamos también hablando de empezar a tener unas infraestructuras que le den ese complemento a la creación de riqueza. Estamos hablando, por ejemplo, del puerto seco de Antequera. Ese puerto seco logístico sería una plataforma muy importante para que Algeciras-Bobadilla, el puerto de Algeciras y esa conexión ferroviaria hiciera que hubiera mucho más flujo económico de las exportaciones y las importaciones con el tercer puerto más importante que tenemos de Europa, que es en Algeciras, ¿no? Es decir, que las infraestructuras también son muy importantes. Y el cuarto elemento para que las condiciones sean más favorables, como te decía antes, es la fiscalidad. Nosotros ya el año pasado conseguimos que el tramo autonómico del IRPF se redujera a 2 puntos y eso permitió que hubiera más dinero en los bolsillos. Nosotros queremos que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos y que esos ciudadanos pues tengan más capacidad de consumir. Si tienen más capacidad de consumir, significa que las administraciones públicas van a recaudar más vía impuestos y que con esa mayor recaudación pues que se gestione bien para esas políticas sociales, para la educación, para la sanidad, como te decía antes, para la justicia, para la atención temprana, para la dependencia. Nosotros estamos metiendo cada año en los presupuestos mucho dinero, estamos forzando y obligando a la Junta de Andalucía a que incremente las partidas presupuestarias para que tengamos más asegurado esa política del bienestar. Pero siempre van a tener más recursos si le damos la oportunidad a los ciudadanos de consumir más y a los empresarios, a los autónomos, a los inversores, de tener unas condiciones fiscales mucho más favorables y digan, bueno, pues yo voy a invertir en Andalucía o yo voy a montar mi negocio en mi localidad y no me voy a ir fuera. De eso es lo que se trata, de revertir la situación para que fiscalmente uno pueda crecer, pueda crear empleo y pueda poner su sueño, digamos, en marcha, ¿no? Y bueno, y fruto de ello, por ejemplo, es el tema del impuesto de sucesiones, ¿no? Tan cuestionado. Era una injusticia social, es una ley del 87, una demanda social permanentemente en la calle, ¿no? Y que no, como hablábamos antes, ¿no? No tiene sentido que tú hayas pagado con tu trabajo y con tu esfuerzo por lo que tengas y después el que va a heredar, tus hijos, cuando van a heredar también tengan que pagar. Eso era absolutamente injusto, ese impuesto a la muerte, como decimos nosotros, y bueno, se está demostrando de que la palabra de ciudadano va a misa y la hemos eliminado. Era la condición sine qua non para que nosotros aprobáramos los presupuestos que se van a aprobar dentro de un par de semanas en el Parlamento de Andalucía. Está eliminado, no ha sido gracias al Partido Popular, que como decía también antes, ha hecho muchas campañas, ha hecho recogida de firmas, pero cuando han podido, no han querido, no han jugado mucho a la estrategia política, al usar esto como un juguete político en Andalucía, y nosotros, bueno, con mucha más seriedad, diría yo, pues hemos hecho que ya no se tenga que pagar por heredar en Andalucía. ¿Eso qué va a permitir? Pues que quien antes pagaba 30, 40, 50.000 euros por heredar, pues ahora no pague ese dinero. Ese dinero le va a permitir que, bueno, que, como suelo decir siempre, le pueda poner un empaste a su hija, o pueda celebrar el cumpleaños en algún local. Es decir, eso hace que haya movimiento económico. Pueda disfrutar de la herencia que le ha dejado y pueda, un tercero. También disfrutar de la herencia. Porque ¿no? ¿cuántos andaluces han tenido que
que dejar atrás algo que han heredado por no poder hacer frente a ese pago. Sí, muchísimo, mucho. La verdad es que, como digo, era una situación que era una anomalía en una sociedad como la andaluza, y lo que hemos pretendido es hacer justicia. Hacer justicia, ¿no? Creo que se ha tenido que convencer al Partido Socialista, que es un partido de izquierda y que por ideología era inmovilista, no quería tocar los impuestos, pero le hemos hecho entender que evidentemente esto está ya totalmente desfasado, ¿no? Y que era una demanda y un clamor social el hecho de que se eliminara, ¿no? Con lo cual, como te decía también antes, ahora no habrá prácticamente expedientes, serán en la provincia de Cádiz 40 o 50 expedientes lo que tengan que pagar por heredar. Por lo tanto, hemos librado por fin a todos los andaluces, también la gente del campo, porque eso ya lo conseguimos el año pasado. Ya cuando tú vayas a heredar una explotación agrícola para continuar con la tradición y continuar con el negocio agrícola, también hemos hecho que ya no se tenga que pagar por ello, ¿no? Por lo tanto, estamos ya respondiendo y terminando de responder a tu pregunta. Lo que está haciendo Ciudadanos desde la oposición, que es muy importante, yo sé que hay mucha gente que lo sabe, pero también mucha gente que no. Desde la oposición, lo que estamos intentando es plantear medidas que sean factibles y que hagan que Andalucía tenga ya otro color, ¿no? Otro color y muchas más facilidades, ¿no? Antes representaba un muro insalvable, infranqueable, y ahora nosotros poco a poco, con mucho esfuerzo, con mucho diálogo y con mucha negociación, estamos haciendo que ese muro sea más bajo para que el que quiera, como decía antes, crear empleo y riqueza en nuestra tierra, pues que lo pueda hacer, ¿no? Hablar del tema de carretera, un hombre que está prácticamente todo el día de carretera de un lado para otro. Nosotros también, cualquier ciudadano de a pie tiene que coger su coche para desplazarse de un lado a otro. Hay muchos puntos de carretera, muchos puntos negros en la provincia de Cádiz. Uno de ellos es el que une Jerez de la Frontera con Rota, una carretera que por desgracia ya se ha cobrado en la vida de cientos de personas. Ciudadanos lleva una propuesta al Parlamento. ¿Se sabe algo de esta propuesta? ¿Cómo está trabajando Ciudadanos para poder solucionar este tema? Es algo que me preocupa y mucho, sobre todo para los que andamos todo el día en carretera. Claro, efectivamente. Bueno, hay que decir que yo entiendo la política como simplemente el instrumento para que la demanda social, la demanda de la ciudadanía se pueda llevar a cabo, ¿no? Y que con cierta sensatez y sentido común se puedan ir logrando lo que nos pide la ciudadanía, que son los que nos votan, ¿no? Partiendo de esa base, yo me reuní con una plataforma que existe para el desdoble de la carretera A2078 entre Jerez y Rota, como bien dice, y a mí lo que me reclamaban es que era un tramo donde había muchos accidentes, no porque ellos lo digan, sino porque lo dice la propia DGT, un tramo donde en verano hay muchísimo tráfico y un tramo que incumple muchas normas de seguridad, porque, como digo, es una situación bastante delicada que pasan muchos conductores durante todo el año, ¿no? Y bueno, llevan luchando contra un muro, volvemos a hablar otra vez de muro, luchando contra un muro porque hablando con el Partido Socialista, con la Junta de Andalucía, con Diputación de Cádiz, haciendo todo lo posible, se encontraban siempre la misma respuesta, no. Y bueno, yo cuando me reuní con esa plataforma recogí su ánimo, su protesta, y empezamos a trabajar en esa negociación, ese clima de diálogo y de negociación con el Partido Socialista, ¿no? El desdoble a corto plazo no lo va a desarrollar la Junta de Andalucía, porque se excusa en que, según unas indicaciones de Europa, no es necesario porque no hay mucho tráfico de media. Pero sí que hemos conseguido que para el año ya 2018 haya 6 millones de euros de inversión para que se aumente la seguridad de toda la señalización vertical y se aumenten también los arcenes, y que haya, en definitiva, unas condiciones de mayor seguridad para que ese tráfico, pues se pueda desarrollar con mucha más normalidad, ¿no? Pero desde luego yo lo que no entiendo es que el Partido Socialista, teniendo en cuenta que en Rota gobierna el Partido Socialista, que en Jerez gobierna el Partido Socialista, que en Diputación gobierna el Partido Socialista y que en Andalucía, la Junta de Andalucía, gobierna el Partido Socialista, no sea capaz de entender a una ciudadanía que se ha manifestado con marchas multitudinarias por esa carretera precisamente para que se puedan hacer las cosas. A mí no me importa
hacer de voz de esa plataforma y, como digo, ir peleando poco a poco y derribando ese muro de sordera que tiene la Junta de Andalucía en muchos asuntos y poder ir consiguiendo cosas, ¿no? Con lo cual, ya no solamente eso, sino todo lo que me vayan planteando. Ayer estuve en Chipiona para hablar sobre algunas materias del Pinar de Chipiona, de los corrales de Chipiona. Es decir, que yo lo que hago es moverme por mi provincia, hablar con todo el mundo, y cuando entiendo que hay una reivindicación que es justa defenderla, pues me pongo manos a la obra y aportar mi granito de arena naranja, digamos, para que poco a poco se pueda cambiar. Nosotros no gobernamos, ojalá pudiéramos gobernar. Yo espero que en 2019... Podéis hacer presión, no claro, podéis hacer lo que queréis, pero bueno, es una manera de... Son muchos los problemas que os trasladan los ciudadanos, por lo menos en la provincia de Cádiz. ¿Cuáles son los más comunes en la actualidad? Bueno, los problemas más comunes vienen relacionados con la sanidad. De eso queríamos hablar también. Sí, es el segundo problema de los andaluces. Hemos dicho que el desempleo es nuestra obsesión, nuestra fijación, no porque lo queramos nosotros, lamentablemente, sino porque es el principal problema que tenemos los andaluces. Pero el segundo problema es la sanidad. Y claro, a mí hay mucha gente que por la calle, cuando voy a un sitio, que voy a otro, pues me dice, ¿cómo puede ser que esté la sanidad así, vosotros tal? Nosotros no gobernamos, nosotros estamos propiciando que se aumenten las partidas presupuestarias, que haya más dinero para mantener los hospitales bien, para que los servicios sanitarios se presten en condiciones de calidad, para que los usuarios que tengan acceso, el acceso a la sanidad, bueno, pues que salgan contentos, ¿no? Y sin embargo estamos observando que cada vez más quejas de los usuarios, de los profesionales de la sanidad, de los sindicatos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues claro, que nosotros nosotros no gobernamos, no somos los que decidimos y ejecutamos ese dinero. Y a mí no me importa asumir la responsabilidad de intentar mejorar las cosas, pero lo que queremos es que la Junta de Andalucía gestione mucho mejor. Te lo decía también antes, la Junta de Andalucía está demostrando durante muchísimo tiempo que gestiona fatal, que gestiona de una forma muy mejorable, ¿no? Y también tengo que decir que si ha gestionado así y si ha gobernado así, a esa altura, es porque ha tenido una oposición que tampoco estaba a la altura. Es decir, que han gobernado a la altura de la oposición. Ellos no han tenido alguien que estuviera encima, fiscalizando, exigiendo, sí, evidentemente, sí, pero bueno, porque pedir es gratis, ¿no? Pero llegando a acuerdos y después fiscalizando ese acuerdo y controlando, no un acuerdo entre PP y PSOE que ha sido los dos partidos mayores, ¿no? En Andalucía, eso era impensable. Sí. ¿O es impensable? Es impensable porque habitualmente la política, lamentablemente, piensa en ella misma, ¿no? Los partidos políticos es egoísta, con perdón de la expresión. No están mirando por la ciudadanía habitualmente, sino que están mirando por el mantenimiento de ese status quo, de ese poder, y mirando siempre las próximas elecciones. Claro. Y yo creo que, como te decía antes, y ahora en Cataluña la gente está valorando el papel de Ciudadanos, en Madrid el papel que está haciendo Albert Rivera al frente, ¿no? En el Congreso de los Diputados, o lo que estamos haciendo nosotros aquí en Andalucía, si se está valorando y estamos subiendo las encuestas, es porque la gente ha entendido que se puede confrontar políticamente, pero después no podemos dar la mano y llegar a acuerdos para mejorar la sanidad, para mejorar la fiscalidad en Andalucía, y se está consiguiendo. Por lo tanto, ese es el camino que va siempre a llevar Ciudadanos, a arrimar el hombro y, por supuesto, ser también muy exigente con quien gobierna, ¿no? Sergio, me vas a permitir que sea un poquito reiterativa con el tema de la sanidad. ¿Qué está pasando en las urgencias en la provincia de Cádiz? Porque hablas de una mala gestión por parte de la Junta de Andalucía, pero ¿qué pasa con la gestión de los hospitales? Llámese el de La Línea, llámese el de Algeciras, llámese el de Puerto Real o Cádiz. Sí, lo que está pasando es que hasta la fecha en la sanidad ha prevalecido las decisiones y la gestión política antes que la gestión de los profesionales. Nosotros decíamos siempre que se necesitan más batas y menos corbatas, ¿no?
y que la política sacara sus zarpas de la gestión de la sanidad, ¿no? Porque nosotros pensamos que los profesionales son realmente los conocedores de su ámbito, ¿no? Y que el mérito lo tienen no los políticos, sino realmente los profesionales de la sanidad y de cualquier otro ámbito. Por lo tanto, lo que está pasando es que hasta ahora, como te decía, pues las decisiones las toman los políticos y en la sanidad no pueden tomarlas los políticos. Evidentemente los políticos tienen que estar al frente, ¿no? Y nosotros estamos en el legislativo y tenemos que legislar, pero queremos que sean los profesionales realmente los que tengan un peso mucho mayor y el peso más importante en la gestión sanitaria. Yo creo que si la gestión de la sanidad pública logramos que cada vez tengan más peso los profesionales, iremos reduciendo todos esos problemas, ¿no? Nosotros, como te decía, es verdad, yo me he reunido con la plataforma por la sanidad pública en la línea, con todos los sindicatos del hospital de la línea. Dentro de una semana o 2 semanas tengo una reunión también con la gerente del área hospitalaria del Campus Gibraltar. Es decir, estoy en permanente contacto con todo el ámbito sanitario, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir que gracias a ese incremento en los presupuestos, a ese acuerdo de presupuesto, bueno, pues vamos a tener el nuevo ambulatorio en el puerto de Santa María, se van a ir la cirugía pediátrica en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz está aumentando el número de cirujanos. Eso también, ahí está también Ciudadanos, ¿no? Aunque no se conozca o no salga en los medios, ¿no? Queremos evidentemente que se gestione mucho mejor porque se está dotando de mucho dinero. Llama mucho la atención, Sergio, el cierre de camas, por ejemplo, cuando llega la época estival, cuando llega unas navidades, cuando más se incrementa la población en ese tiempo, porque vivimos en una zona turística, nadie se va a otros puntos, se vienen a la provincia de Cádiz a pasar sus vacaciones. ¿Por qué los hospitales se cierran camas? Porque, por lo que te decía antes, porque no se le está dando la importancia que tienen los profesionales de la sanidad a la gestión de la sanidad. Hay que sacar, como te decía, ese permanente interés que tiene la política en estar en todo sitio, en la educación, en la sanidad, en la justicia, en todo. Y yo creo que permíteme que te lo diga así, ¿no? Pero desde luego si nosotros pudiéramos gobernar, la cosa cambiaría muchísimo, porque no somos tan soberbios, nos gusta contar con la participación y la opinión de los profesionales, y yo estoy seguro que, como te decía antes, ese segundo problema de los andaluces se iría yendo atrás porque tendría mucho más peso, más importancia en la gestión del día a día, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? El ser menos soberbio por parte de los políticos y el darle el sitio, el espacio. Escuchar un poquito más Y escuchar un poquito más, evidentemente. Sergio, nos quedamos sin tiempo. Yo no sé si quieres comentar algo más a estos últimos minutos que tenemos de entrevista. Bueno, comentarte que como representante de Ciudadanos, como representante de los andaluces y de los gaditanos, ¿no? Siempre he querido, y es lo que voy a hacer, llevo 2 años solamente en política, pero no sé el tiempo que me quedará, pero el tiempo que esté voy a intentar ser útil. Yo creo que es la gran diferencia que hemos traído Ciudadanos a la política, el concepto de utilidad. Yo me siento orgulloso porque cuando voy por la calle la gente me valora, me reconoce que estamos peleando, que estamos sudando la camiseta y que se están consiguiendo cositas poco a poco. Evidentemente lo que Andalucía supone, la construcción de lo que es el régimen socialista, pues deconstruirlo, que no romperlo ni dinamitarlo, sino transformarlo, pues evidentemente requiere un tiempo, ¿no? Pero el camino es ese, el del diálogo, el de escuchar a los profesionales, como te decía antes, y el de mirar a todos y representar a todos, no solamente a quien me ha votado, a un sector, ¿no? Solo, no claro. Solamente a quien me ha votado, que lamentablemente es lo que nos encontramos muchas veces en el Parlamento de Andalucía y en la política en términos generales. Así que arrimar el hombro, ser responsable, ser útil y siempre con mucha humildad y mucha educación, y a partir de ahí yo creo que Andalucía la podemos poner en el lugar que se merece, pero para eso tenemos que seguir creciendo, que es lo que afortunadamente estamos haciendo, porque los andaluces están valorando el trabajo, ¿no? Pues nos vamos a quedar con esas palabras. Sergio, 1.000.000 de gracias. Para mí siempre es un placer poder charlar unos minutos contigo. Me imagino que para la audiencia también poder escuchar pues todo lo que has contado a lo largo de esta entrevista, y esperemos que no pasen otros 2 años y medio para volvernos a ver, sino que sea muchísimo antes, porque han sido muchos temas los que se han quedado en el tintero y nos gustaría tratarlo contigo.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Yo te tomo la palabra y tendremos esa próxima entrevista prontito. Es un placer estar con vosotros, recibiros y agradeceros ese cariño y ese talante en la entrevista. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Muchísimas gracias por acompañarnos.